Aplauso a nuestros ponentes, bienvenidos a todos ellos. La dinámica es la siguiente. Nuestros apreciados ponentes tendrán 10 minutos para exponer su tema. Enseguida voy a dar los temas que van a exponer cada uno de ellos y nuestra compañera también del posgrado aquí al frente va a estar señalando el tiempo que les resta para su ponencia a cada uno de ustedes para no exceder en el tiempo que se nos ha indicado. En primer lugar, tenemos al doctor Miguel Ángel Hernández, a quien le ofrecemos un fuerte aplauso, y él nos va a hablar sobre las causas y consecuencias de la reforma constitucional al Poder Judicial. El doctor Francisco Ramos Quirós. Bienvenido, doctor. Nos hablará sobre la elección de juzgadoras y juzgadores por voto popular. El juez Víctor Barragán Benítez nos hablará sobre los derechos sociales y acceso a la justicia. El doctor José Padilla Alegre nos hablará sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, integración, duración y funciones. Bienvenido, doctor. Un aplauso. Y por último, en esta mesa, al maestro Rafael Sepúlveda Jiménez, que nos platicará sobre los órganos de administración administración judicial, vigilancia, administración y carrera judicial. Bienvenidos. Gracias. Damos entonces el uso de la voz al doctor Miguel Ángel Hernández por 10 minutos. Hernández. ¿Sí? Doctor Miguel Ángeles Hernández. Así es, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Bien, vamos a dar inicio porque es una jornada bastante extensa. Bueno, el documento sobre el cual voy a basar mi participación lo denominé El futuro del Poder Judicial en México, claves de la reforma 2024. Y bueno, por la brevedad del tiempo, me voy a permitir hacer algunas alusiones muy generales acerca de esta iniciativa ya dictaminada en días pasados por parte del Poder Legislativo y que seguramente en el mes de septiembre se estará sometiendo a la consideración del Pleno para su posible aprobación. Sin embargo, para poder, digamos, contextualizar, voy a retomar un poquito lo que yo denominé argumentos oficiales contenidos en la iniciativa de reforma al Poder Judicial. El primer argumento de este tipo gira en torno a la supuesta falta de independencia judicial, en la que se argumenta que la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones judiciales ha contribuido a la desigualdad económica y social en México. Un segundo argumento es sobre la base de la supuesta desconfianza de la ciudadanía, donde nos dice que existe un distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales, lo que ha restado credibilidad y legitimidad a las decisiones judiciales. Un tercero es la supuesta necesidad de mecanismos democráticos. Esta iniciativa supuestamente busca incorporar salvaguardas, mecanismos que permitan la participación ciudadana en la elección de ministros, magistrados y jueces. Otro es que se requiere la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales, que esto va relacionado con la desaparición del Consejo de la Judicatura y la creación de un tribunal de disciplina y un órgano de administración. Y bueno, finalmente dicen que esta iniciativa lo que persigue es combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, a mí me gustaría mencionar o hacer aquí alusión a lo que he denominado las principales causas reales que generaron la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Y quiero hacer aquí esta distinción, porque una cuestión es lo que se presenta en los documentos ya institucionalizados o bien oficiales, como puede ser en este caso una iniciativa, pero aquí también debemos nosotros desde una visión académica analizar precisamente esas causas reales que dieron origen a esos documentos. Y la primera que señalo
y que seguramente varios ya hemos escuchado y tenemos conocimiento, son las llamadas sentencias desfavorables. Es decir, el presidente de México ha criticado decisiones judiciales que, según él, y aquí en una cuestión subjetiva, han obstaculizado proyectos clave de la administración. Para mencionar algunos, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Estas sentencias han sido vistas como un impedimento para su agenda de desarrollo y transformación del país. El segundo, o la segunda causa real que señalo, es, bueno, supuestamente la percepción de corrupción. Creo que la corrupción es un mal que nos aqueja al Estado mexicano y en cualquier institución la vamos a encontrar. No es inherente única y exclusivamente al Poder Judicial, como lo señala, que está secuestrado por la delincuencia organizada y la corrupción de cuello blanco, pero además esta percepción ha alimentado su llamado a una reforma que busca mayor independencia y legitimidad en el sistema judicial. El otro es que se escudan en la llamada falta de independencia porque carece, en dichos de la presidencia, de verdadera independencia y que muchas de sus decisiones están influenciadas por intereses particulares, lo cual ha llevado a que se haga la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular. Sin embargo, en esta cuestión vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones en puntos muy concretos. Sin embargo, bueno, también quisiera contextualizar que esta propuesta de reforma al Poder Judicial es una de otras 18 reformas constitucionales y funcionamiento del sistema judicial mexicano, pero en estas pretensiones yo quisiera, por el tiempo, señalar algunas circunstancias que creo que no son tan ad hoc al espíritu que la misma iniciativa señala. Por ejemplo, la reducción de la competencia al Poder Judicial en materia de suspensión de normas con efectos generales o erga omnes en el contexto del juicio de amparo mexicano. Eso va a traer una implicación de regresión en derechos humanos, situación que, bueno, con las anteriores reformas desde el 94 hasta 2011, lo que se pretendía era fortalecer este aspecto. Hay quienes señalan que esta iniciativa de reforma incluso es inconstitucional, toda vez que se estaría dando una regresión precisamente en este tema de los derechos humanos, atendiendo al principio de progresividad. Pero, ¿cuál es el aspecto principal que se afecta en esto de los derechos humanos? Los intereses colectivos o difusos. Es decir, cuando hablamos de las obras del Tren Maya o de Dos Bocas, estamos hablando principalmente de la defensa de derechos colectivos o difusos inherentes a lo que sería el medio ambiente. Y si se quita estos efectos generales del juicio de amparo, que además los argumentos que vienen en la iniciativa se me hacen que, si bien es cierto, utilizan una cuestión histórica, quedan desfasados de la realidad de hoy. Es decir, hablar del principio Otero en su momento fue muy bueno, sin embargo, hoy día yo creo que la misma evolución académica del pensamiento debe de ir hacia buscar una mayor protección. Sin embargo, la cuestión de estos aspectos en la iniciativa busca blindar cualquier reforma constitucional futura o bien proyectos insignia de esta o de administraciones venideras. Por lo que vea la elección de ministros, magistrados y jueces, pues aquí hay un tema que hay que tratar diferente, el de ministros, el de jueces y el de magistrados. Es decir, en el de ministros pudiera existir, si así se quisiera, en términos políticos, no podemos quitarle ese aspecto a un poder, tendría que ser, si acaso, solo la elección de ministros y sacar de ese juego a magistrados y jueces. ¿Por qué? Porque el sistema que se quiere utilizar es análogo al sistema que se lleva a cabo con diputados, es decir, que sean por distritos, y esa cuestión en términos de representatividad es como reducirlo a un absurdo. Es decir, yo no voy a votar por un juez que solamente va a tener competencia sobre asuntos de Michoacán, sino que lo que se vote puede tener incluso repercusiones en otra entidad federativa. Desde ahí creo que está mal construida esta situación. Pero además,
Esto va a traer un desequilibrio de poderes y si se va a aplicar esta regla para el judicial, también se tendría que aplicar para los otros poderes. Es decir, es tanto como decir que los secretarios de Estado del Poder Ejecutivo también es necesario elegirlos por elección popular. ¿Por qué? Porque estarían, bajo los argumentos que ellos mismos esgrimen en la iniciativa, carentes de legitimidad. Y creo que eso no es así. La legitimidad está dada a partir de la elección del presidente, o bien hablando del Ejecutivo, de todos los demás órganos que lo integran a partir de la elección de los legisladores. Por eso, si lo que se quiere es que haya un ejercicio de democracia, yo diría un poco más directa, en términos de elección de voto libre y secreto, solo tendría que quedarse con el rango más alto del Poder Judicial, que son o serían los ministros. Es decir, ahí tiene una justificación porque los ministros al final serían electos por toda la ciudadanía del país sin problemas de esa supuesta legitimidad o de esa verdadera representación. Y bueno, este es un tema bastante interesante, digo, habría más aspectos que reflexionar, sin embargo, sí quería hacer énfasis en estos dos, porque el tema principal no es si se eligen por voto directo o no, el tema son las implicaciones y realmente si esa legitimidad se lograría o no se lograría, porque pareciera que por arte de magia aprobar una reforma va a desaparecer la corrupción, va a generar o garantizar la independencia y sabemos que esto no es así. Es decir, a partir del 94 el Poder Judicial se ha fortalecido y si le sacamos la cuenta de los años, no fue de la noche a la mañana. Y lo que hoy se quiere es realmente renovar totalmente, al menos en el sentido de quienes ejercen la función jurisdiccional, al 100% de un día para otro. Y eso en un sentido común va a generar un colapso incluso en la eficiencia del desarrollo de la función jurisdiccional. Muchas gracias. Doctor Francisco Ramos Quirós, le escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos los presentes. Yo agradezco la invitación a participar en estos diálogos que, como se ha dicho, pues abordan un tema de la mayor importancia para el país. Lo haré de manera muy breve, es poquito el tiempo, así es que hay que aprovecharlo al máximo. Yo dividiré mi intervención en 4 puntos que me han llamado la atención. El primero, muy sencillo, tiene que ver con la importancia del Poder Judicial y la necesidad constante de reformarlo, que eso es una realidad en todas las sociedades, en toda la historia. Siempre ha habido un especial interés por los órganos que imparten justicia. En los diferentes modelos, en las diferentes épocas, siempre se ha buscado mantenerlos controlados, vamos, que no caigan en actos de corrupción. Desde la Mesopotamia antigua, en el Código de Hammurabi se establecía ya algunas sanciones para los jueces que no fueran imparciales. Por citar algún ejemplo, ya en el siglo V de nuestra era, el propio San Agustín se refería en La Ciudad de Dios a la justicia y su importancia, y que decía él, ¿qué sería de los reinos sin la virtud de la justicia? No serían más que execrables latrocinios, vamos, bandas de ladrones. Entonces, la justicia es fundamental y es necesario reformarla. Eso es una cosa que es, digamos, necesaria siempre. Hay que estar pensando en cómo mejorar el Poder Judicial. En ese contexto de necesidad de reformar, surge esta reforma que toca comentar en esta ocasión y me lleva al segundo punto, tiene que ver justamente con la propuesta, la iniciativa. Como ya se ha dicho aquí, pues sin duda uno de los talones de Aquiles que tiene la iniciativa es que no parte de un diagnóstico. En realidad la iniciativa, quienes han tenido la oportunidad de leerla podrán constatarlo, se hace una serie de señalamientos respecto al Poder Judicial, en la mayoría de los casos denostándolo, y se parte de ahí y en función de eso se justifica. La realidad de las cosas es que no establece mecanismos que permitan advertir así de manera clara cómo se van a evitar esos vicios en lo futuro. En realidad es un poco similar a lo que hay, cambia la forma de, digamos, de nombramiento, cambia algunas instituciones, pero en el fondo es muy similar y no garantiza y no entra al fondo cómo se va a evitar la corrupción. Si se habla de un órgano que va a estar vigilante, pero lo mismo existe hoy en día a través del propio Consejo de la Judicatura. Entonces, vamos, la iniciativa también, hay que decirlo, establece cosas muy positivas y pone el dedo en la llaga el tema de la justicia pronta y expedita, que es un reclamo. Eso es algo súper positivo, hay cosas muy buenas, pero hay que hablar aquí de las cosas preocupantes. A mí en lo personal, ¿qué me preocupa con respecto a esta iniciativa? Lo primero, como digo, es que no parte de un diagnóstico y eso hace difícil pensar que lo que se establezca, independientemente del sentido en el que se apruebe, pues hace difícil pensar que esto en realidad vaya a cumplir los objetivos que se quieren.
Creo que ahí hay algo que también no debemos pasar por alto. En la propia iniciativa, pues que carece del diagnóstico, también pues únicamente son opiniones lo que ahí se refiere, tiene pocos soportes. Uno de los soportes más importantes que tiene es un informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados de 2010, donde se critica el quehacer del Consejo de la Judicatura Federal. Y es una parte muy bien soportada en la iniciativa y se utiliza este argumento para criticarla. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que esa misma relatoría de la ONU en días pasados se ha pronunciado sobre la iniciativa, refiriendo varios de los problemas que tiene y cómo compromete la independencia judicial. Eso nos debería hacer reflexionar. ¿Cómo es posible? Yo justifico mi propuesta de reforma utilizando este informe de la relatora de la ONU y a la postre la propia relatora de la ONU se manifiesta en otro sentido. Entonces, eso es complicado, digamos, y nos obliga a pensar bastante bien la reforma. El tema central, digamos, del que en teoría tengo que hablar es la elección popular, que es el tema quizá que más se ha centrado la discusión, más allá de que sea bueno o malo, en realidad no hay mucho que aportar. La doctrina lo ha abordado de manera magistral desde el siglo pasado, este siglo, y eso está por demás, digamos, desarrollado. En realidad, los doctrinarios hay un gran consenso en que la forma de elección popular de jueces, magistrados, en general poderes judiciales, no es la forma óptima en función de la naturaleza del cargo. No tiene ningún caso que sean votados porque no representan ningún interés de la población en realidad. Ellos representan otra cosa. Entonces, en función de eso no es necesario. Además, bueno, la legitimidad del órgano, que esa es la parte en lo que se sustenta la iniciativa, es que tengan legitimidad. La realidad es que ya tienen legitimidad. La legitimidad no depende del acto de nombramiento, si es por elección popular o si es por cualquier, eso tiene que ver con otras cosas que ya la doctrina ha abordado, entre ellas las propias resoluciones, la forma en que se conduzcan, de manera que eso es complicado. En el país se ha dicho, si bien es cierto, ya hemos tenido experiencias similares, la realidad es que no, y quiero decir que esta reforma es diferente en todo sentido. Ciertamente en la Constitución de 1857 se estableció una elección indirecta, pero ojo con esto, esa elección indirecta era a través de electores, no era voto, vamos, así directo, había electores. ¿Qué significa? Uno votaba por un elector y el elector te representaba. Pero con todo y eso fue un absoluto fracaso. Y hay que decirlo, eso fue criticado. Las críticas abundan, sobran. Yo me voy a referir a una y le doy lectura a una de Emilio Rabasa, solo por citar un ejemplo. Él que decía con relación a este nombramiento, y eso que era solo sobre los ministros de la Corte. Vean lo que decía Rabasa en la Constitución y la dictadura. Esta forma de nombramiento de los ministros de la Corte ni es una necesidad lógica, ni puede racionalmente llevarse a la práctica. Y si se pudiera, conduciría a los peores resultados. La teoría la reprueba porque la elección popular no es para hacer buenos nombramientos, sino para llevar a los poderes públicos funcionarios que representen la voluntad de las mayorías. Y los magistrados no pueden, sin prostituir la justicia, ser representantes de nadie, ni expresar ni seguir voluntad ajena ni propia. Creo que esto es contundente. En realidad, la función jurisdiccional es distinta. Críticas como esta sobran. Hay dos casos más que quisiera mencionar rápidamente de profesores destacados a nivel internacional, el doctor Diego Valadez, el doctor Eugenio Zaffaroni, ambos que recibieron el doctorado honoris causa por esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ambos se han mostrado, desde luego, pues en contra de la elección popular, con razones bastante lógicas, y como digo, hay un gran consenso en la materia. De manera que el tema de la elección popular es un tema que puede prestarse a debate, es lo que más está ahorita quizá en la opinión debatiéndose, pero esto encierra un problema, que en el fondo hay algo mucho más profundo, que es lo que no se ha observado, y con esto entro al cuarto y último punto de mi ponencia, tiene que ver la intervención del Poder Ejecutivo en este asunto, y aquí, ojo, porque esa es la parte que me parece no se ha dimensionado. ¿Cuál es el origen del Poder Judicial del siglo XX, de nuestra Constitución y en general de la Constitución? Fue el abuso del poder por parte de un ejecutivo, que fue Porfirio Díaz, y eso hizo que los debates de 1916 y 1917 estuvieran llenos de una discusión sobre qué injerencia debía tener el Poder Ejecutivo respecto al Poder Judicial. Y fueron durísimos. Establecieron que ninguna intervención. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial realmente fuera independiente, cosa que era cierto. No tuvo ninguna intervención y la Constitución, como se hizo en su texto original de 1917, creó una corte fuerte e independiente. El Poder Ejecutivo no participaba. Eso era muy positivo. Lamentablemente hubo una contrarreforma promovida por Obregón en 1928 que fue la que supeditó la corte al Poder Ejecutivo. Y esa fue la historia de la corte en el siglo XX prácticamente hasta finales. Una corte supeditada al Poder Ejecutivo. Eso cambió gracias a la reforma de 1994, que en realidad permitió una independencia judicial.
Ahora, esto podemos pensar, bueno, es que en realidad no hay independencia judicial, hay que tomar en cuenta algunos puntos y sobre eso entro a la parte final. Yo quisiera señalar que algo que me parece que ha pasado desapercibido es la injerencia del Poder Ejecutivo ahora en el nombramiento de toda la judicatura prácticamente. Eso es algo que no se discute y es peligroso y es grave y no tiene ninguna justificación, hay que decirlo. Hoy en día los jueces y magistrados son nombrados por el propio Poder Judicial en aras de la propia independencia judicial. Ciertamente la cabeza del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte, se nombra con participación del Legislativo y el Ejecutivo Federal, lo cual es correcto, pero los jueces no. Los jueces se sienten en absoluta libertad y es por ello que ocurre lo que decía el doctor Miguel Ángel, esas sentencias incómodas, esas cosas que molestan. Y bueno, ¿a qué va todo esto? La actual reforma propone cambios que son fundamentales, entre ellos, a través de la elección popular, no es tanto la elección si es popular o cómo, sino que los tres poderes van a hacer propuestas, cada uno va a proponer un cierto número dependiendo del cargo de que se trate, y eso es complicado. ¿En función de qué justificamos la intervención del Ejecutivo en el nombramiento de integrantes del Poder Judicial? No hay una razón lógica ni en la doctrina ni en la experiencia, y ojo con esto que voy a decir que es tremendo, ni siquiera el caso de Bolivia, que es el que se utiliza para soportar la iniciativa, en Bolivia no ocurre así y el Poder Ejecutivo no participa, es la Asamblea únicamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué el Poder Ejecutivo va a participar? Y no solo eso, ya no habrá distinción entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, todos van a ser nombrados con la misma forma. Esto hay que pensarlo desde la perspectiva de la academia y de la doctrina, no es posible, no puedes utilizar la misma forma para nombrar jueces de todo tipo, los jueces tienen funciones distintas, eso es lo peligroso y lo complicado. Entonces la participación del Ejecutivo, a mí en lo personal es lo que me preocupa porque no se soporta, no está justificado y tampoco observo yo que sea cuestionado ni en los foros, vamos, ni en ningún lugar. Creo que esa es la parte que está pasando desapercibida y es grave porque sería sobre la totalidad del Poder Judicial. Todo funcionario judicial será propuesto, desde luego, por el Poder Legislativo, por el Ejecutivo y por el Judicial. Y esto implica algunos otros detalles. La iniciativa habla de que debe haber igualdad, digamos, un piso parejo para los participantes. Todo el que quiera ser juez se va a someter al escrutinio público, debe haber igualdad. Pero esto es relativo, ojo. El 33% de los aspirantes van a ser propuestos por el Ejecutivo, el otro 33% por el Legislativo y el otro 33% por el propio Poder Judicial. ¿Pero qué ocurre aquí? En las condiciones actuales, donde hay un partido hegemónico que goza de un gran respaldo, pues evidentemente que no habrá un piso parejo, sobre todo porque en el dictamen, como lo dicen bien, ya se ha dictaminado esta reforma y de los poquitos cambios que se hicieron, hay uno, las boletas que se van a emitir indicarán quién propuso a ese candidato, de manera que habrá candidatos propuestos por el Ejecutivo y habrá candidatos propuestos por un Poder Judicial totalmente desprestigiado y por otro lado candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, que goza de gran aceptación. Entonces eso ya no habla de que esto sea necesariamente un piso parejo y la pregunta sigue ahí, ¿por qué el Poder Ejecutivo participa? Esto no hay ninguna razón lógica para hacerlo. Cierro comentando que, bueno, en realidad lo que ocurrió en 94 es que se empezó a politizar la justicia, a judicializar la política. Eso fue importante y permitió que hubiera una cierta institucionalidad, que permitió incluso cambiar de un régimen a otro de partidos. En las elecciones se empezó a judicializar la política, que fue importante. Esta reforma lo que hace en realidad es abrir la puerta a politizar la justicia, que es lo que no debe ocurrir. No hay una razón para que el Ejecutivo intervenga y eso es algo que no debe pasar desapercibido. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias. Damos el uso de la voz al juez Víctor Barragán Benítez. Le escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. El tema sobre el cual voy a participar es derechos sociales y acceso a la justicia, íntimamente ligado a la elección popular de ministros exclusivamente versus carrera judicial y tecnificación de la justicia. En ese sentido, adelanto que esta participación tiene algunos puntos de contacto convergentes y divergentes con mis maestros, los doctores Ángeles y el doctor Francisco Ramos. Celebro que este ejercicio sea netamente académico porque no se ajusta a ninguna afiliación política, de tal manera que el juicio que se expresa es estrictamente personal y en ejercicio de mis libertades, tomando en consideración que se me anunció como juez, pero no represento la voz del poder al que pertenezco. Celebro también que se lleve a cabo en este escenario y en respuesta a la convocatoria de la primera generación del doctorado en Ciencias Jurídicas
de esta facultad de derecho. Pues como lo señala Amartya Sen en ese texto titulado La idea de la justicia, el razonamiento público y los debates son vitales para la búsqueda de la justicia precisamente. En esta breve participación de 10 minutos que me corresponden, voy a referirme a la reforma judicial desde la legitimación social, de ahí que incorpore dos temáticas solamente: la elección de los ministros por voto popular, así como la función constitucional. No me dedico a la elección de magistrados ni de jueces porque no me alcanzaría el tiempo. Mi participación es a favor de la reforma judicial, específicamente en la elección de ministros por voto popular. Es cierto que la historia constitucional de este país nos relata, cuando menos desde la restauración de la República, 1867, 1876, y la Constitución de 1917, que la elección de ministros se lleva a cabo por órgano político. De ahí que los que tradicionalmente han sido ministros de la Corte en la historia de nuestra Constitución no están caracterizados precisamente porque sean eruditos en la materia constitucional. En esa alta responsabilidad se han designado notarios, otrora procuradores, como es el caso de Miguel Medina Mora, que fue elegido en contra de la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. También se han destacado, hay que decirlo, se han designado destacados académicos y profesionales del derecho con carrera judicial ahora. Pero todos tienen una característica común en el origen de su designación. Son amigos, simpatizantes o comparten las ideologías políticas comunes con el titular del Ejecutivo Federal en turno, porque él tiene esa facultad constitucional de elegir la terna correspondiente. Lo que viene después es también un trabajo político ante el Senado para elegir a cualquiera de los tres propuestos. En esa forma tradicional de elección, nadie ha cuestionado la erudición, el conocimiento técnico, ni atributos profesionales, porque simplemente la virtud es pertenecer a ese club de amigos. Y desde allí llevar a cabo la invalidez de normas jurídicas, marcar el rumbo de la política administrativa y la práctica judicial. Por lo tanto, la Corte en su actuar en los asuntos trascendentes más de una vez ha respondido a los órganos políticos e ideologías que las designan, porque se entiende que en esa coordinación está el interés común de la nación. No es cliché, es realidad. Solo recordemos algunos casos paradigmáticos para la mayoría de los mexicanos en la década de los 90, sobre la impugnación de aquellos decretos sobre la privatización de la banca y el cobro de intereses sobre intereses en la figura del anatocismo, cuyo resultado final fue declarar constitucionales los contratos leoninos de los bancos o el famoso Fobaproa. Históricamente hemos tenido una Suprema Corte de práctica constitucional, sí, pero de origen político. En ese sentido, también hay mucha razón cuando se afirma que tenemos una Suprema Corte sin legitimación social, tanto en el proceso de elección cuanto en el sentido de sus decisiones, porque siempre han respondido a la hegemonía política en turno. Y si bien es cierto que por otra parte podrán objetar algunos que hemos realizado un progreso en materia de derechos humanos, recordemos que esa progresividad se debe en principio no a la Corte, sino precisamente en contra del sistema de justicia que ellos interpretan desde su estructura y fijan para el resto del sistema ante la violación de derechos humanos. Y respecto de lo que se empezó a reparar ante la condena del Estado mexicano hasta el siglo XXI, después de haberse reconocido la competencia de la Corte Interamericana el 8 de diciembre de 1998. Después de lo cual se llevó a cabo la reforma que todos conocemos del 10 de diciembre del 2011. Por lo tanto, en la realidad mexicana, los pocos progresos en materia de derechos humanos son producto de las acciones del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Unión, es decir, de la política pública gubernamental. Y la Corte siempre ha respondido a esos intereses. Por eso, a la academia no le sorprende, porque desde los radicales marxistas, existencialistas, juristas, sociólogos y constitucionalistas,
El poder siempre desarrolla una estructura ideológica de control y equilibrio de fuerzas. Precisamente los movimientos sociales responden a las inconformidades de estatus prolongados. Las sociedades también son energías en movimiento, espacios para nuevas estructuras, nuevas ideas y nuevas prácticas, para poner en marcha planes de gobierno y visiones políticas a mediano y largo plazo. Es decir, que siguiendo a Gerardo Pizarello, los derechos sociales requieren para ser realizados en la práctica cierto modelo de organización social. Y en ese sentido, los ciudadanos siempre estamos en desventaja, hay que decirlo, porque no tenemos la certidumbre de las acciones que emprenderán nuestros gobernantes, no los de ahora, los de siempre. Sin embargo, la manera en que nos comportamos colectivamente a través de la democracia participativa va fijando los rumbos de cada momento histórico. Y creo, respetuosamente, nos guste o no, que el pasado 2 de junio de este año se votó también subyacentemente por un proyecto político que nunca negó la reforma judicial en la forma que hoy se está llevando. La contundencia del resultado en la elección es lo que legitima la reforma. Ciertamente, como consecuencia de ello, el debate no es si expertos, sabiondos o ignorantes ocuparán los cargos de ministros, sino el hecho contundente de que habrá una mayor apertura para los ciudadanos con determinados perfiles profesionales, para que compitan por esas funciones. Pues hay que decirlo en sentido contrario, que la carrera judicial también, en su afán legítimo de conservación y de privilegiar la técnica y el cientificismo jurídico, se alejó de los hechos de los ciudadanos y de la justicia en una especie de cápsula y escaparate. En efecto, ¿quién no puede negar que la alta tecnificación de los procesos se elevó tanto que perdió piso, se alejó del sentido común y de las necesidades concretas de justicia? Aquí afuera hay una placa que dice que el derecho debe ser claro y sencillo en la práctica judicial. Por lo tanto, con esa práctica que se ha llevado a cabo, tenemos una práctica desafortunadamente clasista y selectiva. Y otra vez invocando a Amartya Sen, no solo debe hacerse justicia, sino que también debe verse que se hace justicia. Y considero que en efecto es el divorcio que hay entre la justicia de los tribunales y la opinión mayoritaria de quien sostiene una reforma judicial. Por eso, el planteamiento de la reforma cumple con dos de los principios democráticos: igualdad y equidad. Desde el punto de vista académico de John Rawls y Amartya Sen, en el sentido de que las sociedades justas deben generar condiciones para acceder al estatus y al poder. Lo que hoy estamos presenciando es el triunfo de la democracia participativa frente a la democracia constitucional tradicional, con la expectativa de que ambas se complementen algún día. Muchas gracias. Doctor José Padilla Alegre está en uso de la voz por 10 minutos. Muchas gracias, buenos días. Bien, a mí me toca hablar sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, Integración, Duración y Funciones. Sobre el particular, he de decir lo siguiente. Como antecedente tenemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dentro de su entramado jurídico, a propósito de la disciplina judicial, cuenta con la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Desde el 26 de mayo de 1995 existe en el sistema jurídico mexicano una comisión de administración, la que constituye un órgano técnico de administración, vigilancia, disciplina, y aquí pongo el énfasis, y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, la que está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, y a la fecha se sigue encargando de los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del personal del Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal
tiene la facultad de evaluar el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación y proponer las medidas pertinentes para mejorarlos. A pesar de lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero de este año 20 iniciativas y una de ellas se refiere a la reforma del Poder Judicial. Cabe hacer la aclaración que 18 son del orden constitucional. Bueno, pues una de las del orden constitucional es esta del Poder Judicial. Y dentro de la misma, en lo que importa, al apartado que me corresponde comentar, por tanto, la iniciativa pretende la creación de un tribunal de disciplina judicial integrada por personas, ojo, ajenas al Poder Judicial Federal. En este sentido, la propuesta de iniciativa, en esta parte, bueno, pues yo advierto una generalidad. La iniciativa no tiene la técnica legislativa, me extraña siendo el Ejecutivo, teniendo los asesores, pero respetuosamente desde la academia invitamos a los legisladores, en este caso a los representantes, bueno, pues que se puedan involucrar. Para aclarar esta generalidad, cito textualmente lo que viene en la iniciativa. Dice así: lo anterior es así, ya que la iniciativa, insisto, solo por lo que vea el Tribunal de Disciplina Judicial, se sintetiza en lo siguiente. Su integración será por 5 magistrados electos a nivel nacional por un periodo de 6 años, propuestos por los poderes de la Unión. Este tribunal podrá recibir denuncias de cualquier persona u autoridad e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Sus sanciones incluyen amonestación, multa, suspensión o destitución, excepto a ministros. Asimismo, podrá dar vista al Ministerio Público en caso de delitos o solicitar el juicio político ante el Congreso de la Unión. Hasta aquí la cita. En ese sentido, entonces, como ya han venido señalando el doctrinario Ramos Quirós y el doctrinario Ángeles, advierto que el compañero Víctor está en consecuencia con la reforma, pero precisamente así está diseñado estos diálogos, que las voces se manifiesten, porque es justamente desde la academia donde está la opinión. Ya será cuestión de los representantes que hagan lo pertinente o no. Opinión desde la academia. Aquí viene entonces mi punto de vista personal. Por el contenido de la iniciativa, se advierte una intervención sobre el Poder Judicial Federal disfrazado de democracia, ya que sus integrantes magistrados también serán electos, de lo que se advierte que hay una forma de control por parte del Poder Ejecutivo a través del Poder Legislativo. En efecto, desde la academia se advierte que en la conformación de este Tribunal de Disciplina Judicial, ya que la iniciativa, como se encuentra diseñada, atenta en contra de la independencia y la autonomía judicial, toda vez que los juzgadores estarían sujetos a mucha presión ante lo subjetivo de los tipos jurídicos que los pudieran llevar a un procedimiento por actos graves, pues nada se dice por faltas administrativas no graves. Que lo anterior sirva para que los representantes populares que les toque analizar la iniciativa pudieran desplegar
una técnica legislativa que enmiende los errores de la iniciativa y que a los juzgadores se les den las facilidades para realizar su trabajo profesional. Lo anterior, en modo alguno, constituye un fuero de impunidad para los jueces, magistrados y ministros. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctor Padilla Alegre. Damos el uso de la voz por 10 minutos al maestro Rafael Sepúlveda Jiménez. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es un privilegio estar aquí con ustedes para discutir un tema de crucial importancia para el futuro de nuestro sistema judicial, como es el órgano de administración judicial, vigilancia y carrera judicial. En este proyecto consolidado que ya comentaban de reforma del Poder Judicial. En esta ocasión quiero abordar el tema desde un enfoque crítico, analizando no solo los desafíos de esta reforma consolidada, sino también la necesidad de fortalecer la carrera judicial y mejorar la selección y capacitación del personal en los poderes judiciales. Nuestro sistema judicial se encuentra, como decían mis compañeros de mesa, en un momento de profunda transformación impulsado por la creciente desconfianza ciudadana. No obstante, en medio de esta ola de reformas, debemos ser cuidadosos y preguntarnos si las soluciones propuestas realmente responden a las necesidades fundamentales de la justicia o si por el contrario podrían generar nuevas polémicas. La creación de un órgano de administración judicial y la consolidación de la carrera judicial con este proyecto es sin duda uno de los pilares fundamentales y este órgano, por supuesto, que debería garantizar una gestión eficiente y despolitizada del sistema judicial. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, es esencial que este nuevo órgano no se limite a administrar recursos, sino que también juegue un papel activo en fortalecer la carrera judicial. Es vital que este órgano se encargue no solo de la gestión administrativa, sino también de la supervisión del proceso de selección y de formación del personal judicial. Debemos asegurarnos de que los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas sean seleccionados por méritos y por capacidades y no por influencias externas. Este proyecto prevé que este órgano de administración, se incorpora al artículo 100 las garantías de independencia técnica y de gestión y las facultades para conocer todo lo relacionado con la administración, la vigilancia, carrera judicial y el control interno del Poder Judicial de la Federación. También se establecen en consonancia, se establece homologar el contenido con lo dispuesto en el párrafo 6º del artículo 94 constitucional, que establece que el órgano de administración judicial tendrá la facultad de determinar la especialización por materias de órganos jurisdiccionales, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, por mencionar algunas. Asimismo, en esta reforma, este tema que me toca analizar, se incorporan los requisitos legales que deben cumplir las personas designadas para integrar el pleno de los órganos de administración judicial, tales como ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de derechos civiles y políticos, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la elección, contar con experiencia comprobada y también, por supuesto, contar con título profesional relacionado con las funciones sustantivas del órgano. La reforma plantea consolidar este órgano de administración judicial para expedir acuerdos generales necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones, por lo que solo podrá atender las solicitudes que formule el Tribunal de Disciplina Judicial para expedir acuerdos generales o ejecutar sus resoluciones. El aspecto de vigilancia y disciplina debe ser abordado con suma cautela. Desde un enfoque académico es necesario que este sistema no solo se centre en la sanción, sino también en la formación continua de los jueces y de los magistrados, de las juezas y las magistradas. La justicia no puede depender únicamente de la aplicación de normas disciplinarias. Necesita jueces, juezas que se formen y actualicen constantemente para responder a los desafíos de una sociedad en cambio permanente. Además, el sistema de vigilancia debe incluir mecanismos para evaluar y fortalecer los perfiles de los operadores y las operadoras judiciales. Esto significa que no solo debemos vigilar quienes incumplen, sino también reconocer y fortalecer el desarrollo de aquellos que demuestran un compromiso excepcional con la justicia, y así la vigilancia se convierte en un motor de mejora continua más que en una herramienta de represión. La selección del personal es otro aspecto crítico que debe ser abordado en esta reforma.
Un sistema judicial fuerte depende de la calidad de sus integrantes, por lo que el proceso de selección debe de ser riguroso, transparente y basado en méritos. Debemos promover concursos que no solo evalúen los conocimientos técnicos de los candidatos y las candidatas, sino que también sus competencias éticas, su capacidad de tomar decisiones justas y su compromiso con los derechos humanos. El órgano de administración judicial debe garantizar que los procesos de selección sean imparciales y que incluyan criterios claros y exigentes que aseguren que solo los candidatos y las candidatas más preparadas y éticas ingresen al servicio judicial. Esto es crucial para evitar que el sistema sea permeado por intereses ajenos a la justicia. De esta forma, es importante reflexionar lo que ya comentaban mis compañeros de mesa y poner en este esquema de diálogo lo que luego suele pasar por alto y es la independencia judicial. Las fuentes nacionales e internacionales nos obligan a entender que la democracia va mucho más allá de los simples procesos partidistas. La verdadera democracia se manifiesta en la protección efectiva de los derechos humanos y es aquí donde la independencia judicial juega un papel crucial. La independencia judicial es en esencia una garantía para la vigencia de los derechos humanos, especialmente para aquellos grupos que no tienen acceso a los derechos de participación política, como los niños, las niñas, los adolescentes, o para quienes forman parte de minorías cuyas voces no son representadas por la mayoría que eligen a los gobernantes, como ya comentaban mis compañeros de mesa. Un ejemplo claro de esto lo vemos en México, donde hasta hace poco los derechos de la infancia no estaban plenamente reconocidos en nuestra Constitución, y fue gracias a las decisiones judiciales fundamentadas en el interés superior de la infancia, previsto en instrumentos internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos, que se han logrado esos avances significativos en la protección de los derechos de los menores. Estas decisiones judiciales no solo protegieron a los niños afectados, sino que también motivaron cambios en el sistema jurídico y legal, garantizando una protección efectiva del derecho a la vida, a la educación, a la salud y a ser protegidos contra cualquier forma de abuso, explotación o negligencia. Fue a través de decisiones judiciales que se tipificó y se precisó la definición de delitos relacionados con la violencia intrafamiliar y el abuso infantil. Fue a través de las decisiones judiciales que se reconoció el daño psicológico y físico sufrido por menores a causa del acoso escolar y se avanzó hacia la tipificación del bullying como un delito. Fue a través de las decisiones judiciales que se reconoció y tipificó el ciberacoso y los delitos digitales. Fue a través de las decisiones judiciales que se tipificaron delitos como feminicidio, violencia vicaria, violencia económica, trata de personas, entre otros. La lista es interminable. Podríamos seguir mencionando todos y cada uno de las transformaciones normativas que se han tenido en nuestro ordenamiento jurídico a través de las voces de los jueces y de las jueces. Y todo esto nos muestra que la independencia judicial no es un lujo, sino una necesidad para garantizar que todos los sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables, vean sus derechos protegidos y respetados. Es en última instancia una piedra angular para una democracia robusta y efectiva. En ese sentido es que se debe fortalecer, pues, la carrera judicial, que constituirá una piedra angular en el nuevo esquema que plantea esta reforma al Poder Judicial, la cual no solo se protege evitando interferencias políticas, sino también garantizando que quienes administran justicia estén altamente cualificados y comprometidos con los valores éticos y profesionales. Como decía el gran jurista Piero Calamandrei, y cito, la justicia no es el derecho en abstracto, sino el derecho viviente, el derecho encarnado en los jueces. Eso significa que nuestra justicia será tan fuerte y justa como lo sean quienes la administran. La formación y la capacitación continua son, por lo tanto, no solo una necesidad, sino una obligación moral. Para concluir, es fundamental que esta reforma no solo se centre en la creación de nuevos órganos administrativos, sino que también contemple, pues, como he comentado, el fortalecimiento integral de la carrera judicial. La selección rigurosa y la capacitación continua, reitero, son elementos esenciales para garantizar que nuestro sistema judicial esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía. En una sociedad en constante evolución, los operadores judiciales deben estar al día con las nuevas legislaciones, tecnologías y dinámicas sociales. La creación de programas de formación y desarrollo profesional es esencial para que la justicia sea no solo eficiente, sino que también sea sensible a los cambios y desafíos del mundo moderno.
Es nuestra responsabilidad como académicos, académicas, ciudadanos y ciudadanas asegurarnos de que estas reformas sean implementadas de manera que verdaderamente fortalezcan la independencia y la calidad de la justicia en nuestro país. Solo así podremos construir un sistema judicial que responda a las necesidades de todas y de todos y que esté realmente al servicio de la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rafael Sepúlveda Jiménez. Queremos despedir a esta mesa con un fuerte aplauso.